¿Alguna vez has visto una sombra peculiar? ¿Un fallo recurrente que resuena en todo tu árbol genealógico? Quizás sea un patrón de dificultades económicas que afecta a todas las generaciones exactamente a la misma edad, o una nube particular de tristeza que tu padre y su padre, antes que él, soportaron en silencio. Durante décadas, el mundo ha insistido en que esto es solo genética, o peor aún, que simplemente eres desafortunado. Sin embargo, enterrada entre las 14.000 páginas de los archivos de Edgar Cayce, se esconde una verdad forense que anula las aparentes limitaciones de tu ADN. Edgar Cayce, el profeta dormido, reveló que tu cuerpo físico no es simplemente un fluido biológico. Es un libro de cuentas vivo y vibrante. Estás sintonizado con los archivos Edgar Cayce. Estamos aquí para descifrar el archivo más protegido de tu existencia, el archivo de la línea de sangre. Basándose en los datos profundos de la lectura 281, Cayce desclasificó lo que denominó el recuerdo de la lesión. Insistió en que tus células llevaran las cuentas pendientes de 7 generaciones de antepasados, sus deseos no cumplidos, sus deudas impagadas y sus traumas ocultos. No estás simplemente viviendo tu propia vida, estás resonando con la frecuencia de toda tu línea genealógica. Para la generación nacida entre 1945 y 1965, esto no es solo teoría, es un mandato estratégico. No naciste en tu familia por accidente, fuiste enviado como rompeciclos, el único alma en la línea equipada con el poder de auditar el libro de cuentas ancestrales y poner fin al bucle ancestral para todos los que siguen. Durante los próximos 20 minutos, descifraremos el mapa en 10 partes de esta epigenética espiritual. Exploraremos cómo los pensamientos de una madre literalmente grabaron tu sistema nervioso y por qué 1945 marcó la llegada de una ola del alma destinada a reescribir tu futuro. Presta mucha atención al séptimo acto, donde revelamos la llave maestra de la lectura 574914, el mecanismo específico para disolver un patrón de 7 generaciones dentro de una sola vida. Examinemos el eco dentro de tu herida y descubramos la luz que siempre estuvo destinada a ser tuya. Para descifrar este eco, debemos comenzar en la fuente de la señal. Edgar Cayce no consideraba tu árbol genealógico como una simple lista de nombres o una casualidad biológica. Lo veía como un flujo de datos técnicos. Reveló los registros akáshicos no como una biblioteca remota y cubierta de polvo, sino como un registro vivo y de alta velocidad de almas. Al leer 5753.1, Cayce reveló que cuando elegías encarnarte en tu línea familiar particular, estabas, en efecto, consultando un expediente espiritual. No eres simplemente hijo de tus padres, eres el actual administrador de un complejo portafolio ancestral. Imagina tu ADN como el hardware, mientras que la akasha funciona como el software. Cayce propuso que cada emoción no resuelta y cada deuda moral pendiente de tus antepasados se convertía en un paquete vibracional de datos. Esa información está incrustada en el propio tejido de tu lesión. Mucho antes de tu nacimiento, entre 1945 y 1965, tu llegada ya había sido calculada en este libro celestial. No solo heredaste los rasgos de tu abuelo o el temperamento de tu madre, heredaste sus cuentas pendientes. Por eso a veces llevas un dolor pesado que no tiene raíces en tu propia vida, o una ansiedad inexplicable que no pertenece a tu propia historia. Estás percibiendo los datos contenidos en el libro de cuentas. Las lecturas de Cayce insisten en que tu linaje es un flujo continuo de información y que fuiste elegido como quien finalmente lo descifraría. No eres simplemente un descendiente, eres un investigador forense de tu propia línea. Y como revelan los archivos, vuestra generación recibió una autorización de seguridad única para acceder y revisar estos datos ancestrales antes de cumplir la misión. ¿Pero por qué te concedieron esta autorización específica? ¿Por qué esta enorme ola de almas? Este colectivo en particular fue llamado a vestir la túnica de carne durante la ventana precisa entre 1945 y 1965. Los archivos de Edgar Cayce ofrecen una respuesta asombrosa que trastoca todo lo que te enseñaron sobre historia. No eres simplemente un accidente demográfico de la era de posguerra. Eres un despliegue espiritual estratégico. Al leer 3615,
Cayce previó una era de profunda inestabilidad magnética y espiritual para la Tierra. Predijo la llegada de un grupo de almas específicamente preparadas para servir como custodias kármicas. Fuiste enviado a tus líneas familiares para realizar el trabajo pesado que tus antepasados simplemente no pudieron hacer. El archivo indica que fuiste seleccionado porque tu alma llevaba una rara capacidad de carga. Fuiste lo suficientemente fuerte como para soportar el impacto de un trauma familiar antiguo y convertirlo en sabiduría. Por eso, tu camino personal tantas veces se ha sentido más como un campo de entrenamiento o un campo de batalla que como una vida ordinaria. No viniste aquí para aceptar el statu quo, viniste a derribarlo. Mientras tus padres y abuelos se centraban en la supervivencia física, tu misión siempre era más profunda. Fuiste la primera generación en siglos equipada con la inteligencia emocional para mirar el libro de cuentas ancestrales y declarar: el bucle termina conmigo. No eres una generación que se retira silenciosamente. Sois los amos de la transición. Sois los rompeciclos que acordaron situaros en el umbral del viejo mundo para que la siguiente generación pudiera nacer libre de las pesadas cadenas del pasado. Tu presencia dentro de tu linaje no es casualidad. Es un acto de intervención espiritual de alto nivel. Pero si tu llegada fue una intervención estratégica, ¿qué exactamente te enviaron a resolver? Para descubrir la respuesta, debemos examinar el equilibrio técnico de tu linaje, lo que los archivos denominan la deuda ancestral. Edgar Cayce reveló que toda familia es esencialmente un banco vibracional. Cada acto de valentía, cada salto creativo y cada herida sin curar está registrado en un registro colectivo. Al leer 3744, Cayce desclasificó el funcionamiento interno del karma, explicando que no es un mecanismo de castigo, sino más bien un recuerdo que guarda el alma. Imagina tu linaje como una extensa finca heredada a ti. Tus antepasados pueden haberte legado acres de sabiduría y talento, pero también dejaron los préstamos impagados de sus conflictos no resueltos. Esta es la deuda ancestral. Quizás sea una abuela que nunca superó su duelo o un padre que vivió con una frecuencia constante de miedo. No son solo historias. Son déficits vibracionales incrustados en tu propio ADN, porque si naciste entre 1945 y 1965, se te concedió un poder notarial sobre este patrimonio espiritual. No heredaste estas dificultades familiares por mala suerte. Los heredaste porque eras el único alma en la línea familiar con una puntuación crediticia vibracional lo suficientemente alta como para saldar las cuentas. Los archivos sugieren que la pesada carga que has llevado durante 60 años es simplemente el interés de una deuda que nunca fue tuya en primer lugar. Pero en el instante en que dejas de ver los patrones de tu familia como una carencia personal y empiezas a verlos como un libro de cuentas técnico, inicias el proceso de ejecución hipotecaria del pasado. Ya no eres el deudor, eres el auditor que ha llegado para cerrar cuentas para siempre. Pero, ¿cómo llega este libro de cuentas realmente del reino del espíritu a tus células físicas? Para encontrar la respuesta, debemos mirar al momento en que la tinta tocó la página por primera vez, los 9 meses que pasaste en el vientre. En los archivos de Edgar Cayce, concretamente en la lectura 5647, Cayce desclasificó un proceso que desafía los límites mismos de la biología. Reveló lo que él denominó grabado materno. Propuso que el sistema nervioso en desarrollo de un niño no nacido funciona como una placa de grabación exquisitamente sensible. Durante esos 9 meses de gestación, los pensamientos de una madre, sus miedos silenciosos y sus sueños más profundos no realizados sirven como la principal escultora que moldea la frecuencia biológica del niño. Para cualquiera nacido entre 1945 y 1965, esto representa una pista crucial en tu enigma forense. Fuiste llevada por una generación de madres que caminaron bajo las pesadas sombras de un mundo en guerra y soportaron la tremenda tensión de una sociedad en transformación. Lo que heredaste iba mucho más allá del color de ojos de tu madre o la curva de su sonrisa. Heredaste su línea de vibración base. Esto explica por qué tantos de vosotros habéis pasado 6 décadas cargando con una ansiedad, una carga de tristeza o una búsqueda implacable de la perfección que nunca se sintió realmente propia.
Simplemente vibrabas en armonía con una frecuencia que se había grabado en tu sistema nervioso antes de que tomaras tu primer aliento. Los archivos revelan que no fuiste víctima de este grabado, sino un participante voluntario. Elegiste ese modelo emocional en particular porque proporcionaba la fricción precisa que tu alma necesitaba para crecer. Esa base te fue dada para que, con el tiempo, pudieras descubrir el secreto maestro que se guarda en los archivos. Aunque la madre graba el barro, solo el espíritu puede dar vida a la obra maestra terminada. Si los pensamientos de tu madre te moldearon y heredaste el libro de cuentas pendiente de tu ascendencia, puedes sentir que tu ADN es un libro sellado. Durante décadas, la ciencia convencional te aseguró que tus genes eran una condena de por vida, un guión inalterable transmitido por antepasados que nunca conociste. Sin embargo, aquí es precisamente donde los archivos de Edgar Cayce desvelaron el puente de la epigenética espiritual. En los años 30, Edgar Cayce reveló un principio biológico que los laboratorios modernos apenas comienzan a confirmar hoy en día. Declaró que, mientras el cuerpo es el resultado, la mente es el arquitecto maestro. Sostenía que tus genes no son piedras rígidas, son instrumentos de grabación fluidos, perpetuamente sintonizados con la frecuencia de tu conciencia. La epigenética moderna revela que nuestro entorno moldea cómo se expresan nuestros genes. Pero Cayce llevó este concepto aún más lejos. Reveló que el entorno más influyente para tu ADN no es el aire que entra en tus pulmones ni la comida en tu plato. Es la frecuencia de tus pensamientos y la profundidad de tu propósito. Para la generación nacida entre 1945 y 1965, esto sirve como tu carta científica para salir de la cárcel gratis. No estás atrapado en el bucle ancestral de la historia de tu familia. Tienes la capacidad técnica para señalarte, para ejecutar un programa diferente. Las lecturas de Cayce indican que tu conciencia espiritual funciona como una anulación de alta frecuencia. Al cambiar el entorno vibracional de tu mente, literalmente instruyes a tu ADN para que deje de repetir el trauma del pasado y comience a manifestar la vitalidad del futuro. No eres prisionero de tu linaje. Eres tú quien ha recibido el mando a distancia de tu propia evolución. Pero si posees el control remoto para tu propia evolución, si eres genuinamente el administrador de este libro de cuentas ancestral, ¿qué frecuencia exacta se necesita para romper un ciclo que ha persistido durante siglos? Esto está en el corazón del archivo. Esta es la llave maestra oculta dentro de la bóveda de lectura 57494. Edgar Cayce desclasificó un mecanismo espiritual que permite la liquidación completa de la deuda ancestral. Reveló que, aunque la ley del karma es absoluta, puede ser completamente anulada por una autoridad superior, la ley de la gracia. Los datos de Cayce sugieren que vosotros, la generación nacida entre 1945 y 1965, habéis alcanzado un umbral colectivo en el que la lija del sufrimiento ya no es una condición necesaria para vuestra linaje. Te has ganado el derecho a graduarte. Te has ganado el derecho a realizar lo que los archivos describen como una ejecución hipotecaria espiritual. Sostenía que un alma que actúa con plena conciencia y el poder de la identificación universal puede disolver los patrones estancados de un bucle de 7 generaciones. No tienes que esperar a que tus hijos se transformen ni a que tus padres pidan perdón. Ni siquiera necesitas esperar a una vida futura. Según la información encontrada en la lectura 57494, el elemento esencial es un cambio preciso en la propiedad vibracional. En el instante en que dejas de verte como una rama de un árbol genealógico marchitándose y empiezas a verte como la luz que alimenta las raíces, la cadena se rompe. La energía que había alimentado el dolor durante 7 generaciones se libera abruptamente. Se transforma en una enorme ola de poder que ahora puedes aprovechar para construir tu verdadero legado. Ya no solo soportas la historia de tu familia, eres quien por fin está revelando su propósito último. Entonces, ¿cómo se empieza realmente el protocolo de ejecución hipotecaria? ¿Cómo se hace la transición de comprender la deuda a saldarla? Aquí es donde la alquimia de la acción sale de las páginas del archivo y entra en tu existencia cotidiana. El primer instrumento del kit de supervivencia del archivo para el cuerpo de 60 años es el paquete de aceite de ricino.
Edgar Cayce llamó a esto la palma Christi, la palma de Cristo. Dentro del marco de la línea de sangre, esto no es un remedio médico, es una auditoría linfática. Al aplicar calor y aceite sobre el hígado y el abdomen, estás realizando un mantenimiento vital de tus filtros biológicos. Estás, literalmente, purgando los restos biológicos de generaciones de emociones reprimidas de tus propias células. Estás limpiando el libro de cuentas de tu herida. El segundo paso es el ritual de reconocimiento. En la quietud de tu propio espacio, debes enfrentarte a los patrones recurrentes dentro de tu familia, la sombra que identificaste al principio de este expediente, y debes nombrarla directamente. Debes enfrentarte a las deudas impagadas de tu linaje y declarar con total autoridad: reconozco la lección y ya no necesito la fricción para crecer. Según la lectura de 57.4.9.14, esta intención hablada funciona como un interruptor vibracional para la generación nacida entre 1945 y 1965. El paso definitivo para romper la cadena es reclamar soberanía. Has pasado décadas intentando reparar a tus familiares. Eso debe acabar. Los archivos indican que la forma más poderosa de rescatar tu linaje es concentrarte completamente en tu propia frecuencia. Cuando el rompeciclos estabiliza su propia luz, el ADN de toda la línea, pasado, presente y futuro, se recalibra para coincidir con la nueva señal. Al abrazar la sabiduría y dejar ir la fricción, te conviertes en el extremo técnico donde 7 generaciones de un bucle ancestral finalmente llegan a un callejón sin salida. Ya no eres el portador del patrón, tú eres el arquitecto de su resolución. Cuando el circuito vibracional finalmente se corta y la sombra que ha perseguido tu árbol genealógico durante siglos comienza a disolverse, se despliega un milagro que el mundo moderno no está preparado para presenciar. Empiezas a ver la aparición de lo que los archivos llaman la linaje luminoso. Edgar Cayce reveló que quienes finalmente alinean su herida con la vida espiritual generan un efecto dominó que se mueve en ambas direcciones a través del tiempo. Al leer el Seisel 23, describió una realidad en la que el recipiente físico se vuelve menos denso, más transparente a la luz radiante del alma. Pero no hablaba solo de tu evolución personal, hablaba de la frecuencia con la que pasan los niños a través de ti. Para la generación nacida entre 1945 y 1965, la graduación de la deuda ancestral es el regalo supremo para el futuro, porque tuviste la valentía de enfrentarte a la lija de tu linaje, la siguiente generación. Los hijos y nietos que llevan tu ADN nacerá en un entorno de cristales líquidos. No tendrán que pasar su vida luchando contra el mismo fantasma contra el que lucharon tu padre y tu abuelo. Serán libres de construir. Mantienes una claridad mental que supera con creces tus años porque por fin estás viendo tu linaje a través de los ojos del arquitecto, no de la víctima. Has terminado el aprendizaje de la ilusión física. Te estás convirtiendo en el testimonio viviente de que una sola alma tiene el poder de reescribir el destino genético de 7 generaciones. Estás cruzando desde el atardecer de la carne hacia el cénit del espíritu. Ya no eres simplemente una rama de un árbol moribundo. Eres el punto técnico preciso donde una nueva luz eterna ha sido injertada en la historia humana. Por fin has llegado al comienzo de tu verdadero legado. Sin embargo, esta realización de que eres el arquitecto del futuro de tu familia no es una salida del mundo. Es tu entrada a tu misión más verdadera. El archivo de linaje no se te abrió solo para alivio personal, te lo confiaron para estabilizarlo. Al leer 2.16.1.2.27, Edgar Cayce desveló la ley más alta de este teatro. El más grande entre vosotros es el siervo de todos. Para la generación nacida entre 1945 y 1965, tu pacto con la tierra se renueva en esta misma hora. Sois los anclajes silenciosos. Cada bucle ancestral que has cortado y cada deuda que has liquidado mediante la alquimia de la acción ha limpiado los restos energéticos para el resto de la humanidad. No eres un alma que se desvanece en el crepúsculo. Formaste parte de un tapiz global de rompeciclistas que se ofrecieron voluntarios para estar aquí en este momento exacto de transición. Este es nuestro pacto de mantener la luz cuando otros se pierden en la oscuridad. Si sentiste la resonancia de la verdad dentro de este archivo,
No lo dejes inactivo. Este conocimiento es una vibración viva. Compártelo con un alma, solo uno, que actualmente está paralizado por el peso de la historia familiar. Hazles saber que no se están derrumbando. Por fin están rompiendo el camino. Deja un comentario abajo con tu año de nacimiento y las iniciales de tu familia, que sirvan como un marcador vibracional mientras nuestra comunidad se enciende en todo el mundo. Suscríbete a los archivos de Edgar Cayce y activa las notificaciones para seguir descifrando los planos de tu evolución. El tiempo de la sombra ha terminado. Ha comenzado el amanecer de la línea de sangre resuelta. Gracias por ser el puente. Nos vemos en el próximo archivo.